El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy continuamos con las enseñanzas de las cosas que son las cosas de la iglesia. Esperamos que hayamos sido de bendición. No lo sabemos todo. Creo que damos y enseñamos y expresamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que Dios quiere que transmitamos desde nuestro punto de vista. Hoy continuaremos con las enseñanzas de las 7 iglesias y vamos a hablar de la 5ª iglesia. Y quiero que vayamos directamente al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que está con nosotros. Apocalipsis capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda pues cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo, Dios mío, sea glorificado en esta hora. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia muerta, porque así la describe nuestro Señor Jesucristo. Hablándolo en términos sencillos, Sardis era la capital de Lidia. Era una ciudad famosa por sus acantilados, muy protegida por ellas. Era tan fuerte pasar esos acantilados que la ciudad, que era rica en extremo, allí fue donde se imprimieron las primeras monedas, era rica económicamente y en cultura. Escuché a algunos decir que eran fanáticos a la música y a los instrumentos musicales. Era una ciudad fortificada, pero como era tan fortificada, era tan difícil de penetrar, la ciudad de Sardis se confió un par de veces. En una de ellas, cuando los persas la sitiaron, en una de esas situaciones, un explorador persa se dio cuenta que por parte de la ciudad a un soldado se le cayó el casco de batalla de Sardis y salió por una brecha, lo agarró y se volvió a meter. Por ahí se le metió el enemigo, por una brecha. Y la última vez que cayó, también cayó por el mismo lugar, por el mismo descuido, la ciudad de Sardis. Jesucristo envía un mensaje a la iglesia en Sardis. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos y nos demos cuenta que lo que Dios hace no lo hace a la suerte, no lo hace al azar, no lo hace por hacer, sino que quiere transmitir una enseñanza
a la iglesia de hoy. Muchos dicen que Sardis representa o es la iglesia de la Reforma, donde Martín Lutero y muchos reformistas tuvieron protagonismo, pero ellos hicieron cosas heroicas, cosas grandes y arriesgaron sus vidas para Dios. A veces creo que tratamos con injusticia a las personas, porque el único que se ha atrevido a decirle mentiroso y anticristo al Papa en esa época fue ese alemán, ese monje llamado Martín Lutero, que se enfrentó a un imperio completo por lo que creía, por lo que leyó en el libro de Romanos, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero bueno, como dije en otras enseñanzas, con eso no quiero tumbar el trabajo de muchas personas. Lo que te quiero decir es que el mensaje a Sardis es para hoy en día, para la iglesia que está muerta. El Señor Jesucristo se presenta aquí como el ungido de Dios, como la autoridad de Dios, como el que tiene el poder de dar vida. Lo hemos citado, el capítulo 5, el capítulo 6 de Juan, y muchas veces en todos los capítulos del Evangelio de Juan, Jesucristo se presenta como la vida, y no solamente como la vida misma, sino como la resurrección y la vida, como le dice a Marta en el capítulo 11, verso 38, si mal no recuerdo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan dice en el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús se presenta como el ungido del capítulo 9, verso 4 al 6 del libro del profeta Isaías. Capítulo 9, verso 4 al 6. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Y el capítulo 11 de Isaías dice: y reposará en él el Espíritu de Jehová. Y se manifiesta y describe en Isaías 11 los 7 espíritus de Dios. No que hayan 7 espíritus que son así en número, sino que es completo, porque Dios es un ser completo. Y Dios, y Dios se manifiesta a nosotros conforme a la necesidad que nosotros tengamos, o conforme a la necesidad que una iglesia tenga. Así se manifiesta Cristo. Se manifestó a la iglesia de Éfeso y le dijo: está bien todo lo que haces, pero has dejado el amor primordial. Le dijo a Esmirna: yo conozco que has dejado todo por amor a mí. Y bueno, te voy a decir que te van a perseguir, pero no temas en nada lo que vas a padecer, porque al que venciere yo le daré la corona de la vida. Se le aparece a Pérgamo y le dice: tienes cosas buenas, pero tienes ahí, les has dado lugar a los que retienen la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, cuya inspiración no es Dios sino el dinero. Y se enfrenta con el carácter de juicio a la iglesia que está en Tiatira, cuya ciudad no pudo permanecer, y mucho menos la iglesia, porque le dieron lugar y tolerancia a la enemiga de Dios, Jezabel. Por eso es que la llama así, Jezabel, la no exaltada, porque es enemiga de Dios, porque hace despiar a los siervos de Dios.
Y aquí se presenta el ungido de Dios, el que tiene el poder de darle vida a los muertos. ¿O no lo dice Romanos capítulo 8? Y aquel que resucitó de los muertos al Señor Jesús, también os resucitará a vosotros con el poder de su Espíritu. Para eso está el Espíritu de Dios en nuestra vida, para cambiar nuestro carácter, para cambiarnos, pero también es la garantía, el poder que transformará este cuerpo mortal en uno inmortal, el que le dará cuerpos nuevos a los que ya han muerto en Cristo. Solamente en Jesús está el poder del verdadero Dios y la vida eterna. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El único Mesías prometido, el único Mesías que cumplió las profecías de este libro sagrado en todo, que da señales y prodigios para que no desmayemos. He aquí le está hablando a una iglesia muerta, pero su amor permanece para siempre. Y me lo imagino, que en las cartas el Señor dice: vamos a salvar a los muchachos de Sardis porque están muertos. Necesito que tengan vida, pero necesito primero que se den cuenta de lo que está pasando. Y el Señor les habla directamente. El Señor les dice: yo tengo el control, yo soy el que doy vida, el que tengo la autoridad para dar vida. Dice: así como el Padre vive, también le dio al Hijo para que dé vida y viva en sí mismo. Dios les escribe a las 7 iglesias para que sepan delante de quién está, del que sabe lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú estás viviendo, de tu comportamiento. Dios lo sabe todo. Ignorar la Escritura es ir a la muerte. Ignorar la palabra, ignorar el mensaje a las 7 iglesias es querer ignorar el carácter de Cristo, que siempre ha sido el mismo. El escritor a los Hebreos lo dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Su carácter, su forma de pensar, su amor, su divinidad, su cariño por los que han creído, por los que se han debilitado, por los que se han descarriado, aunque discipline, su amor es inalterable. Su amor es portentoso y decide escribirle a una iglesia muerta, no moribunda, no agonizante. Sí, porque a veces queremos suavizar las cosas, y una herida suavizada lo que se va es a podrir, mi hermano. Y después de eso viene el tétano o la amputación, la infección, el cáncer y lo inevitable. Él no le dice: escribe a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero te estás muriendo. No le dice así. Tienes nombre de que vives, pero estás agonizando y casi te mueres. No. Tienes nombre de que vives y no le dices pero, aunque no le dice. Le dice tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Y mire, quiero decirles algo, me lleno de asombro cuando escucho a predicadores, dichos maestros de la Biblia, que se expresan como teólogos, sociólogos, eruditos, conferencistas, decir que la Biblia es verdad y lo demuestran científicamente, pero luego que demuestran con argumentos la realidad de la palabra, niegan su poder, niegan su deidad, niegan su presencia y muchas veces se atreven a negar su autoridad, su contundencia, su verdad absoluta y también su carácter.
tienen fama, son grandes predicadores. Y si uno comienza a recordarse de ellos, de sus primeros años, hicieron cosas portentosas. Yo no le voy a hablar de Martín Lutero ni de la Reforma. Voy a hablar de los que están vivos aparentemente ahorita. Se hicieron un nombre grande, hasta a costa de milagros verdaderos, sabios en la enseñanza, y promovieron y ayudaron a muchas congregaciones, y congregaciones que la gente conocía como tremenda en avivamiento, hoy están muertas. Hoy hay muchas iglesias muertas. Hay muchas iglesias muertas. Y si usted dice, eso es una simbología, téngale miedo entonces si es un símbolo, porque el símbolo es la vaga representación de una realidad. O sea, si decir estás muerto es una forma simbólica del Señor Jesús hablar, entonces estás más que muerto. Se hicieron un nombre. Yo los he visto, usted los ha visto. Y se hicieron una fama, y en ellos se cumple el dicho: cría fama y acuéstate a dormir. En este caso se murieron. ¿Por qué? Porque viven de un pasado, viven de una experiencia que no han vuelto a tener, porque como la ciudad de Sardis se sintieron tan fortalecidos, se sintieron tan grandes, se sintieron tan espirituales, que se descuidaron y dejaron una pequeña brecha por donde se cayó un casco, y el enemigo vio cuando salió y volvió a entrar. Hermanos, iglesias muertas. He escuchado maestros de la palabra famosos diciendo: Dios le da a cada quien algo, a nosotros nada más nos dio teología. Quiero decirle, mi hermano, amigo, mi amado hermano, mi amado evangelista, profeta, pastor, apóstol, maestro, que Dios todo lo da completo. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Dios no da el espíritu por medida. Dios no solamente te va a dar teología, te va a dar teología y te va a dar el poder del Espíritu Santo. Te va a dar conocimiento y te va a dar unción para expresar ese conocimiento. Es completo. A muchos les he dicho que lean la carta a los Efesios, y el problema es que esta gente se hizo un nombre, se hizo famosa y destruye cosas de la palabra que los han llevado a una muerte espiritual, a caer en lo que estaba el hombre antes. Se hicieron famosos. Yo me asombro, tienen fama. A veces me asombro tanto porque tienen una fama tan terrible. Tienen seguidores, pero se hicieron solamente de un nombre. Creen que son avivados porque Dios le está descubriendo el corazón a la iglesia en Sardis. Tiene nombres de que vives. O sea, eres una creída, eres un creído. Porque si te sientas un momentico a pensar, ya no eres el mismo de antes. O sea, es terrible escuchar personas que se dicen ser maestros de la palabra y quieren demostrar la palabra científicamente, y quieren demostrar la fidelidad de la palabra con riquezas y bienes, cuando la palabra no, su señal no es esa. Las señales de la Biblia son sobrenaturales, así como ella permanece para siempre. Y si permanece en tu corazón y en mi corazón, las señales de la Biblia son sobrenaturales. Cosas mayores de las que yo hago haréis vosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera le dijo tengo contra ti. No le dijo, le fue directo con él. Y el problema de que las iglesias hoy en día están muertas es porque nadie les habla directamente. Esto es una Biblia
que tiene señales, hace señales y prodigios, permanece. Ayer se me ocurrió subir en una página de literatura, de poemas. Me exaltaron con 2 poemas que subí, pero ayer subí una imagen donde un predicador le está diciendo al comunista de Roma, al Papa Francisco, al ateo ese que dice ser religioso, le dice: mira, Pancho, ¿por qué tú engañas a la gente? ¿No te da vergüenza? Algo así le dice, y ahí en un meme le dice: es que la gente es fácil de engañar porque no lee la Biblia. Entonces yo puse un comentario y se desataron los comentarios. Yo creo que me quitaron el comentario de la página porque no lo volví allá. Cómo la gente ataca la Biblia sin leerla. Vi a personas, dijo un hombre: la Biblia es un libro que tienen para el nuevo orden mundial. Y le dije, yo creo que tú no has leído la Biblia, porque la Biblia es enemiga del nuevo orden mundial, super hiper enemiga. Lo ha profetizado y ha profetizado su fin. Es una bestia el nuevo orden mundial. Hablaba con una amiga mía y le recomendé un libro de la Biblia, el de Esther, y me dijo: ¿cuál es el autor? Le dije: no, está en la Biblia. Y hasta ahí llegó la conversación. La gente le tiene miedo a la Biblia y odio sin leerla. ¿Sabe por qué? Porque es un libro sobrenatural. Es un libro que cuando te encuentras con todo lo que está ahí, o lo aceptas o lo rechazas, pero sabes que tu vida va a cambiar después de encontrarte con las Sagradas Escrituras, con la verdad de Cristo, con la verdad de Dios. La mayoría de los que señalaron la Biblia nunca la habían leído, no la han leído, sacando argumentos sin leer un libro, y hablan de literatura y hablan de estupideces, porque demuestran eso. Y no es el dicho del lector: no juzgues a un libro por su portada. Y eso está pasando hoy en día en las iglesias. Eso está pasando hoy en día en las congregaciones. Han dejado de leer la Biblia. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 6: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Dios de la Biblia es fiel. Castiga al malo, son los malos los que lo juzgan. Y mire, usted puede ser malo y usted puede hablar mal de Dios. La ira de Dios está sobre usted y usted está muerto. Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, y Dios te llama al arrepentimiento. Si no, su ira está sobre ti. Habla lo que te dé la gana, pero debieras de pensar en mirar y decir que Dios es injusto y que Dios es esto y que Dios es lo otro. Pero el diablo no te deja mirar el amor de Dios, lo que Dios hizo por ti y por mí, que entregó a su Hijo, lo ungió con su Espíritu Santo, murió, lo resucitó al tercer día, y solamente tú creyendo eso eres salvo. Estoy a veces decepcionado de personas que se la dan de inteligente, que se la dan de sabias, que se la dan de algo y están muertos. Porque cuando una iglesia se aleja de la palabra de Dios, y lo han hecho, yo he visto iglesias donde no se predica, donde la irresponsabilidad es tan grande que se la pasan cantando. La adoración a Dios es la obediencia a la palabra. Porque cualquiera canta un corito. Esta iglesia se hizo un nombre. Fue una explosión, fue un impacto. La Reforma impactó, le destruyó el ego al Imperio Romano.
muchos predicadores de hoy en día le dieron golpes duros al orgullo humano. Mucha gente fueron salvas, pero ya no son nada, se murieron. Ya la palabra no está en ellos. Más algunos se han atrevido a decir que habían sido unos extremistas que se pasaban con predicar cosas de la Biblia fuerte. Se han retractado. Eso se llama apostasía. Se han muerto. No lees la Biblia, no hablas con Dios, no meditas con Dios. Estás muerto. Eres famoso. ¿Y qué? Eres famoso. ¿Y qué? Estás muerto. No tienes vida espiritual. La palabra muerte en todos sus términos significa separación. Estás separado de Dios. Dios viene a salvar la iglesia. Cristo viene a salvar la iglesia, a decirle, tienes fama, pero estás muerto. No hay un pero en esa oración. No hay un pero en esa frase. Y que la gente hoy está viviendo de una fama. Y no es tanto que los que están surgiendo ahora se están poniendo títulos de apóstol, de evangelistas y de profetas. Y no son nada, mi hermano. Usted sabe que no son nada porque no hablan nada de la Biblia. Hablan de dinero, de basura. Y que de conquistar al mundo. Y de que ser grande ante el mundo. Y que hay que cambiar el mundo. Diciéndole mentiras a una iglesia que como está muerta no discierne. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por fe? ¿Por qué habéis dejado eso? Es más, de la gracia habéis caído. Hay mucho formalismo. ¿No ves que ahora los predicadores no se llaman predicadores sino conferencistas? La estupidez más grande del mundo. A mí no me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque ahora están siendo alabados por el mundo. Dicen cosas bonitas, pero que no dan vida. Dicen cosas que la gente los escucha, pero a los que salen de la dicha conferencia se les olvida. Porque no hay vida de Cristo. No hay poder del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los corintios, cuando yo vaya para allá, esos que están diciendo que son sabios, yo les voy a decir algo. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Yo voy para allá a ver qué hablan, hermano, y un ataque. Yo sé que hay charlatanes que inventan milagros, inventan prodigios, inventan mover del Espíritu Santo que hacen ridiculizar la iglesia. Manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Jesucristo fue bien claro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro correrán ríos de agua viva. Usted sentirá una ola, y se lo digo porque yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Siente usted una fuente que le corre por todo el cuerpo. Siente también usted un fuego tan terrible que lo fortalece, lo llena. Y en medio de todo eso le habla, le dice, lo guía. Y lo primero que le dice a uno, no te alejes de la palabra. No te alejes de la Escritura. No te alejes del mensaje. Y hay personas que a veces uno dice así, es mejor que esté descarriada, y no es que esté hablando disparates que matan a la gente. Ya ellos no inspiran esperanza ni inspiran fe, no inspiran nada porque se murieron, se alejaron de la palabra y se alejaron del Espíritu. ¿Sabe qué? Una persona debe de leer la Biblia todos los días, en la mañana y en la noche. Josué 1:8. ¿Sabe qué? Si usted cree a Cristo como dice la Escritura, el poder de Dios está sobre usted.
Juan 7:35. Sí, 7:35. ¿Sabe que cuando usted crea la verdad de Dios, primera de Juan 2:20 y 27, la unción de Dios que muchos de estos charlatanes y estúpidos usan como exclusividad y ni siquiera la tienen, la inventan, la fabrican? Esa unción de Dios verdadera está en cada creyente para confirmarle la palabra. Pero un creyente muerto, un predicador muerto, alguien que dejó el celo de la palabra de Dios, está solamente expuesto a morir, a las falsas doctrinas, navegar en el engaño y en la impiedad. La iglesia de Sardis, igual que la ciudad de Sardis, es una iglesia que no vigiló. Una iglesia, y la gente piensa que vigilar es solamente orar. No, vigilar sí es orar, pero también es estar pendiente de todo. Los de Sardis, la iglesia de Sardis que hoy en día lamentablemente está, son los que escuchan por un momento, se sacuden, se estremecen y luego es como que nada hubiese pasado en la vida. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado, pero Dios ha estado ahí. Despierta, vigila. Pero hay personas que me están viendo y me están escuchando que han tenido experiencias grandes con Dios, pero es como si nada hubiese pasado en su vida, porque no has sido vigilante. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro 5:8? Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a la ciudad de Sardis le pasó lo mismo varias veces y fue destruida, porque la misma brecha que usaron sus primeros enemigos, lo usaron los otros enemigos. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Y qué pasa con nosotros? Caemos siempre en lo mismo. Dejamos la palabra de Dios por seguir escuchando estupideces que nos matan, por seguir viendo personas que solamente son famosas, pero ni ellos saben lo que dicen, ni ellos entienden lo que dicen. Salen con barbarie, hasta con enseñanzas de economía y de la bolsa de valores. Un día escuché un predicador reclamando que por qué los pastores no sabían de economía si lo invitaban a un programa de televisión para dar de eso. Es que ninguno de nosotros estamos llamados para hablar de economía. Estamos llamados y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ay de mí si no predico el evangelio. Se murió la iglesia por andar hablando de cosas que Jesucristo jamás habló. Una iglesia muerta, filosófica, psicológica. Se murió. Tuvo que venir la resurrección y la vida. Dios quiere darte vida, hermano. ¿Dónde están esos hombres que caminaban por el mar? ¿Dónde están esos hombres que una montaña las estorbaba y le decía, quítate de aquí? ¿Dónde están los hombres que de verdad profetizaban de parte de Dios y se cumplía cada mensaje? ¿Dónde están los evangelistas como Felipe, que igual le predicaban a una multitud y después se iban a un lugar desierto a predicarle a una sola persona sin quejarse, y que veían ángeles y que eran transportados de un lugar a otro? ¿No cree usted que la iglesia está muerta? Porque Jesucristo le dijo, estás muerto. No le dijo, pero aunque ni agoniza. Una iglesia muerta ya no tiene la palabra y mucho menos el poder de Dios. Porque el poder de Dios no es brincar, ni saltar, ni hablar muchas lenguas. Hay gente que repite las lenguas. Hay gente que las inventa.
Hay gente que habla de milagros, pero no son ningunos milagros. Los milagros son espontáneos, salen de repente en una casa, en un lugar, en la calle, en un hospital. No solamente en campañas evangelísticas, casualidad que solamente hacen milagros cuando tienen campañas multitudinarias. No tienen una experiencia personal con Dios. Ya no hablan con Dios porque cuando el Espíritu no está en nosotros, nuestro espíritu se muere. Es que el hombre cuando pecó en el huerto del Edén, el espíritu murió. Solamente quedó con su alma y cuando nace el hombre,